bueno, si tronó justo el último día, bueno, el día anterior hubiera sido. Lamentablemente, viste, uno también en algunas cosas tiene que ponerle gente, que si no es como que, y bueno, y para que participen más, se los tendré 5 días más, y para que se anote otra lista más, y bueno, 10 días más. No, está el día desarrollado. Valen, disculpen. ¿Te acordás? Yo te decía cómo lo habíamos hecho nosotros la otra vez, que cuando armamos el centro de estudiantes en mi época. Las elecciones decidimos no hacer tanto lío. Cada curso elegía a su delegado por como quisiera, digamos, levantando la mano, si éramos 14 por curso. No es necesario hacer boleta, ir, votar. Está bien que los chicos empiecen también a como formar todo esto de lo que es votar, que no está muy... No, pero digamos, pero la presidencia del centro la eligen los propios representantes del centro cuando se le da su estatuto. Ahí se decide. Nosotros habíamos hecho por eso yo te quería conseguir el reglamento que habíamos armado, porque del año 96 lo tengo perdido, no sé dónde quedó. Él es el ex alumno de la escuela que está trabajando. Fue presidente del centro de estudiantes, en su momento duró 2 años. Es muy difícil armar un centro de estudiantes en una institución privada. Si no tenés mucho apoyo. Vamos. Vamos. Pero digamos, lo habíamos hecho así, lo que habíamos hecho, lo que nosotros habíamos decidido era que era una votación indirecta. Ah, claro, esa es una decisión. Puede ser, no ser. Vamos. Caíste bien Y después de ahí del centro salían las autoridades, de todos los delegados. Sí. Cuando las pensaba, fueron palabras que ustedes escucharon cuando días atrás hicimos en la escuela el modelo de Naciones Unidas. Yo les decía que yo estaba convencida que la escuela es el lugar donde uno debe aprender a ejercitar, sobre todo capacidades que tienen que ver con la formación de un ciudadano, y yo siempre uso la palabra de un ciudadano activo. Y cuando yo digo esas capacidades, pienso en la capacidad de preguntar, de cuestionar, de cuestionarse, de defender derechos. Digo, la capacidad también, y como les decía otra vez, de resolver situaciones de manera inteligente. Lo que no les aclaré que entendía yo por de manera inteligente. Y cuando digo inteligente, digo a través del diálogo y el consenso, que son, digamos, ejercicios que venimos y que nosotros fomentamos en ustedes a través de las distintas propuestas. Y sintetizando un poco, creo que lo que estoy hablando básicamente es que trabajamos para que ustedes desarrollen la capacidad de la participación y básicamente el compromiso. Así que hoy para eso, la actividad que hicimos y que pensamos y que tienen por invitados a Roberto, Damián y a Cristian, a quienes les agradezco enormemente. Está vinculada con esto, con lo que les decía recién, y que realmente espero que se constituya en un puente el relato, las experiencias de ellos, su trayectoria en relación al centro de estudiantes, con ustedes, que empezaron a movilizarse para crear este espacio, y yo voy a destacar una palabra, que es este espacio formal, este canal formal de representación de ustedes como alumnos. Y digo formal, que es todo un desafío, porque recién hablábamos, no sé, con algunos de ustedes y decíamos, bueno, aquí en la escuela estamos acostumbrados a algunas de estas cuestiones, como les decía, de dialogar, de hacer planteos de situaciones, de querer buscar la respuesta, pero no teniendo ese canal que me parece sumamente necesario, que va a ser todo un desafío armarlo, constituirlo, que es la conformación del centro de estudiantes. Desafío para ustedes, para mí también como directora, va a ser todo un aprendizaje trabajar con un nuevo órgano dentro de la institución, así que también
hoy voy a escuchar con mucha atención y también lo considero una instancia para aprender particularmente. Así que creo que es una oportunidad para que puedan y que la aprovechen al máximo haciendo todas las preguntas, que no se queden con ninguna duda, porque este es el inicio, más allá de lo que empezaron a hacer, de conformación de su centro de estudiantes. Le voy a dar la palabra a Romy, que va a presentar a nuestros invitados. Así que... Yo le escuchaba recién a Silvia hablar de esta cuestión del centro de estudiantes como un órgano formal de intercambio. Bueno, me venía el recuerdo que hace unos días atrás recordamos esto que se ha llamado la Noche de los Lápices, que fue la represión por parte de la dictadura de un grupo de estudiantes que justamente desde un centro de estudiantes o cercanos a él luchaban por el medio boleto estudiantil. Entonces, digamos, en este acto terrible que hace la dictadura, que es reprimir a alguien que planteaba ideas de la formalidad, decía, en este acto terrible, lo que hace es justamente reconocer la entidad, porque digamos, uno dentro del concepto ortogonal de los militares, uno reprime a lo que considera el enemigo válido, y justamente eran enemigos válidos porque estaban conformadas en un centro de estudiantes que planteaba ideas. Hoy nos acompañan tres actores en distintas medidas de estos organismos de representación de alumnos. Yo los voy a presentar rápidamente. Voy a empezar por Cristian Fidel, a quien ya conocemos como un conspicuo representante de Bosnia y Herzegovina, pero digamos, más allá de esto, Cristian es presidente, es uno de los promotores y fundador, con otro grupo de alumnos, del Centro de Estudiantes del Verbo Encarnado, y además es presidente desde el 2008 del Centro de Estudiantes, ya que está cumpliendo con su tercer mandato, lo cual lo avala como presidente. También nos acompaña Damián Ángel Villar, ¿qué dice? Claro, justamente. No me quiero morir. Claro, no bueno, también nos acompaña Damián Villar. Bueno, Damián Villar es en particular en este momento el secretario de Asuntos Estudiantiles del Instituto Politécnico, pero digamos tiene además una larga trayectoria como el representante del Centro de Estudiantes. Ha sido secretario de Asuntos Estudiantiles, desde el 2004 al 2006 fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura. En el 2005 además fue miembro estudiantil del listado único de evaluadores de la carrera docente en la Universidad Nacional de Rosario. Fue además jurado estudiantil de comisiones asesoras de distintos concursos docentes, lo cual lo valida a él como alumno que forma parte de grupos que evalúan docentes. Quiero que midan esta cuestión. Por otro lado, en el 2006 y en el 2007 fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Bueno, y además en este momento está designado como presidente de la Junta Electoral que entiende en el llamado a elecciones para conformar el Consejo Asesor del Instituto Politécnico. Y también nos acompaña Roberto Viso, que es cofundador y, en realidad fue, cofundador y presidente del Centro de Estudiantes Secundarios del Colegio Nacional General Don José de San Martín de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Entre el 2001 y el 2002 fue electo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Fue además, del 2002 al 2003, consejero directivo estudiante de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad. Fue, y es de destacar, presidente de la Federación Universitaria de Rosario, la FUR, que es una federación que obviamente abarca a toda la representación de estudiantes universitarios.
Bueno, y ha participado en multitud de organismos que tienen que ver con la representación de alumnos. Actualmente es director de Gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Es congresal titular provincial del Partido Socialista de la Federación Santa Fe. Es congresal titular nacional del Partido Socialista y además coordina el Jardín Maternal Puerto Alegría. Creo que contamos con tres, como decía antes, actores que creo que nos pueden enriquecer mucho en esto de qué caminos recorrer para conformar un centro de estudiantes. Antes de empezar, la mecánica va a ser así. Cada uno al principio... En cuenta que muchas veces estamos en un lugar, pero no pertenecemos a ese lugar. Entonces nosotros vimos que a través del centro de estudiantes no solo estamos en el colegio, sino pertenecemos al colegio. Por eso, bueno, lo fundamos, hicimos el estatuto, lo cofundamos, porque ya se fundó una vez, bueno, la nada. Nuevamente, bueno, lo fundamos, lo empezamos, bueno, a tratar unas iniciativas, llamamos a la elección de los delegados, trajeron las iniciativas. Bueno, ahí nuestro colegio, bueno, no hay muchos problemas de edificio, pero bueno, la primera propuesta fue el jabón y el vidrio, el espejo para verse en el baño. Y algo que, bueno, que muchos, las chicas, bueno, los chicos, nos gusta lavando las manos y vernos en el espejo. Es decir, no es mucho, pero bueno, para nosotros es importante. Y eso es lo que buscamos, es decir, muchas veces para los adultos, para los profesores, hay cosas que no son importantes o no la ven tan importante como nosotros los alumnos. Bueno, y eso es lo que busca, bueno, nuestro colegio buscamos básicamente buscar qué necesitan los alumnos, qué necesitamos nosotros, ponernos, bueno, a la obra, es decir. Y otra cosa, bueno, que nos especificamos mucho, es la integración de todas las actividades que hace el colegio. Si queremos, bueno, pertenecer, también, bueno, teníamos que trabajar. Y bueno, y eso era, primero se nos complicó un poquito, siempre eran los mismos, siempre éramos los mismos, siempre éramos los mismos. Bueno, hasta que el centro de estudiantes empezamos a buscar actividades que le gustan, bueno, a la gente. Y empezamos, bueno, a hacer una copa deportiva entre todos los alumnos. Bueno, y eso, bueno, se fue cada vez agrandando más. Bueno, este año ya es el cuarto año que se hace la copa. Y bueno, nosotros nos sentimos, bueno, empezamos siendo 16 integrantes y ahora somos 4. Quedamos 4. Bueno, pues el estatuto no te permite seguir, sino que a través de la elección. Y bueno, eso es lo que bueno, trato de transmitirlo, es decir, que cuando traten de ahora que van a formar el centro de estudiantes, busquen no solo estar en el colegio, votar, verlo como algo, bueno, molesto, de perder tiempo, sino pertenecer al colegio, porque algo que están desde la mañana hasta la tarde, de la mañana hasta la noche, y que ese momento que están acá pase a ser no solo el colegio, sino, bueno, como muchas veces las personas dicen, una gran familia entre todos, y busquen que entre todos lleguen el diálogo, la comunicación, a un molestar. Sobre todo algunos que venimos de muchos años de la escuela, tal vez por ciertas cosas que van pasando se pierde un poco esto de la pertenencia. Y está bueno recuperarlo y transmitírselo a los chicos nuevos que ingresan, dejar, digamos, el legado de pertenencia, los que ya venimos hace muchos años, para los ingresantes nuevos y los que van a seguir con todo esto. Sí, el cansancio de estar muchos años en el mismo lugar, que genera a veces un cansancio, entre comillas, de estar mucho tiempo en el mismo. Yo en mi colegio hace 14 años que voy al colegio, es decir, yo creo que en mi casa cierro el ojo y voy caminando solo, ya sé, cruzo la calle, que no pasa el colectivo, todo. Entonces, bueno, eso también, hay gente nueva que entra, a esa gente nueva integrarla. Bueno, el centro de estudiantes, a veces muchas personas lo manifiestan, lo ponen por el tema político, ideológico, y dejar de lado esas cosas, esas individuales de cada uno y poner, bueno, qué le falta al colegio, qué necesita el colegio, de qué manera podemos acompañar al colegio. Le doy la palabra. Bueno, gracias, Cristian. Yo, la primera pregunta que quería plantear, como para arrancar algunas cosas que tenía ganas de decir, era preguntar, digamos, ¿por qué un centro de estudiantes? ¿Qué es lo que ustedes quieren o pretenden lograr mediante un órgano que los va a representar? Y la primera respuesta que a lo mejor aparece es esto de reclamar por lo que uno necesita, por lo que uno quiere, por lo que le parece que de alguna manera no funciona bien y las autoridades deberían hacerse cargo.
yo creo que es una visión un poco recortada de lo que realmente hace un centro de estudiantes, porque en realidad uno como parte del centro de estudiantes, como parte del estudiantado, como parte de la institución, en este caso del Colegio Alberdi, tiene que empezar a tomar injerencia, tiene que empezar a participar en todo lo que significa llevar adelante un colegio. Esto va desde estar enterados cómo trabajan los docentes, si trabajan bien, cómo se organizan ustedes, si hay algún curso que es problemático. Digamos, el centro de estudiantes tiene que tratar de ocuparse de un montón de cosas. Muchas veces uno se centra en organizar un torneito de fútbol, en que no falte jabón en los baños, como mencionaba Cristian, en que a un chico si le pusieron amonestaciones que no sean tantas, porque lo que hizo no fue tan grave. Son cosas que son importantes dentro de un centro de estudiantes, pero tienen que ir un poco más allá de eso. Ustedes piensen que en el momento de formar un centro de estudiantes, están formando un órgano que los va a representar a todos. Y en ese sentido, cuando alguien haga un reclamo, no lo va a hacer el nombre del curso o el nombre de su propia propuesta, sino que va a ir el nombre de todos los estudiantes que hay en el colegio. Y eso es lo importante, porque no es lo mismo que vengan, yo lo mencionaba Valentina, yo lo mencionaba Valentina hace un rato, no es lo mismo que 5 vayan a reclamar porque hay algún problema dentro del colegio, que vayan 5 en representación de todos, diciendo todos los estudiantes pretendemos esto, no es lo mismo. Y es algo que se logra mediante la representación. Esto implica tener elecciones, tener un estatuto, un cuerpo de delegados. Es un trabajo muy importante que abarca muchas responsabilidades, pero que es súper interesante llevar adelante, porque, y acá viene otra de las cuestiones que quería mencionar, esto de militar por una causa. Y cuando uno escucha esta palabra de militancia, medio se asusta porque piensa en los partidos políticos, en el compromiso partidario que uno puede llegar a asumir. Y en realidad, no, uno puede militar por muchas causas. La gente que trabaja en Greenpeace es militante de los derechos de la naturaleza. Y me parece que lo que tiene que uno empezar a trabajar es en estas cosas. Empezar de que uno está militando, en este caso particular, por el colegio, para que el colegio empiece a funcionar un poco mejor. Eso va a implicar responsabilidades, como ya les dije, diálogo con las autoridades, que las autoridades se comprometan a las cosas que ustedes plantean. Aparte, no les está respondiendo de nuevo a 5 alumnos, sino que les está respondiendo a 100. Y también esto de que uno encuentra algo por qué, digamos, movilizarse. No es simplemente por cuestiones puntuales que surgen de un colegio, sino por una idea general de lo que uno pretende de la educación. En este caso, ustedes tienen un colegio privado, pero digamos, hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro de la misma educación a nivel municipal, provincial, nacional. Yo que vengo de la universidad, los problemas son mucho más complejos, pero ustedes tienen que tratar de empezar a entender estos problemas y aportar desde su granito de arena y generar una formación constante de ustedes para que puedan por lo menos discutir los temas, saber cuáles son y empezar a plantear sus dudas. Me parece que eso es fundamental para que, ya les digo, esto perdure en el tiempo, digamos, que no sea simplemente el centro de estudiantes se junta para hacer elecciones y arma un torneito una vez o 2 veces por año, sino que, digamos, hay una discusión por debajo de todo que tiene que ver con la educación, con el tipo de educación que ustedes quieran recibir, que se tienen que dar, y el centro de estudiantes es el lugar donde ustedes tienen que dar esa discusión. Y lo último ya que tenía para decirles era que formar parte de un centro de estudiantes, que militar por una causa, tiene que ver con esto de no aceptar lo que está establecido. Uno empieza a participar en estos espacios porque se empieza a cuestionar lo que está, lo que le parece que está mal. Y eso también es tomar una actitud crítica, pensante, que era la directora mencionaba recién, empezar a ser ciudadanos críticos de la sociedad que nos toca vivir, ya sea en la ciudad como en el colegio principalmente. Entonces, es esto, digamos, no ser un estudiante que viene,
se sienta, cursa, estudia más o menos, rinde bien y el día de mañana irá a la facultad o lo que fuese. Sino que su paso deje una trascendencia, digamos. Usted, digamos, yo me fui del colegio pero logré esto. Aunque sea un planteo de algún problema, pero no esto de no hacer nada. Hay un video que ve en Canal Encuentro, a lo mejor lo conocen, de un filósofo, José Pablo Feynman, que en un primer capítulo hablaba de una persona que trabajaba a la mañana, se levantaba, sin muchas ganas de trabajar, pero iba a trabajar igual porque era el sueldo que necesitaba, iba al trabajo, ahí el jefe lo trataba mal, le decía que no trabajaba, que no era productivo, y él medio que no le importaba porque sabía que, más allá de lo que dijera el jefe, que no paraba. Llegaba a la casa muy cansado, comía lo que había, saludaba a la mujer, miraba un poco de tele, lo que había más o menos, y se iba a dormir. Y mencionaba como que el día había pasado, como que se había terminado. Y en realidad no pasó nada. Digamos. Mencionaba que en la vida de esa persona no pasó nada, no se cuestionó nada. No sabe si el trabajo que tiene es bueno o malo, no sabe si la mujer con la que está la ama, si el programa de televisión le dejó algo o no le dejó nada. Si en ese instante de vida, si en ese día, en el transcurso de su vida, hizo algo para poder modificar la mediocridad que lleva. Y me parece que por ahí pasa, digamos, en tratar de no ser mediocres dentro de la vida, de no conformarse con lo que tienen y salir a buscar las cosas que ustedes creen que son correctas. Y nada mejor que un centro de estudiantes, una organización que nos puede nuclear a todos para que esas cosas se empiecen a dar en el colegio. Bueno, ante todo agradecerles. Para mí, seguramente para ellos también, esta es una instancia que nos genera mucho placer, que nos da realmente, nos enorgullece mucho porque está realmente muy interesante poder compartir un rato charlando con ustedes, con sus motivaciones y con las nuestras, digo que también se han generado a partir de la invitación que tanto la directora, bueno, Juan en este caso, se han hecho para poder acercarnos un miércoles a la mañana y poder tener un día distinto justamente, con una motivación distinta. Así que bueno, agradecerles fundamentalmente a todos ustedes y por el respeto con el que escuchan, que realmente me parece que es fundamental. Yo, digo, en función de lo que planteaban los chicos y demás, me parecían 3 o 4 puntos importantes como para charlar. Como ustedes saben, digamos, como vamos en orden, digamos, ascendente de edad, yo tengo algunas experiencias más que el resto, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual no podría ahondar demasiado en las experiencias para no aburrir, pero me parece sí importante trabajar sobre esto, sobre lo cual estamos convocados, que es la organización de un centro de estudiantes, ¿no es cierto? Y a partir un poco de la experiencia que me ha tocado tener y demás, sí me parece que hay 4 o 5 puntos que son para destacar. Y el primero me da toda la sensación que es la idea del programa. Yo no les voy a mentir, cuando yo estaba en la secundaria no estaba pensando en la construcción de ejes programáticos para construir una organización gremial estudiantil que trascienda la barrera. No, estábamos pensando simplemente en algunas cosas que nos molestaban, ¿no es cierto? Pero la forma que encontramos de ordenarnos en aquel secundario ya hace mucho tiempo fue la de construir un programa. ¿Cómo construíamos un programa? Un conjunto de acciones que todos quisiéramos llevar adelante colectivamente y de manera solidaria. Me acuerdo de algunas. En realidad la primera motivación fue porque encontraron un compañero nuestro dándole un beso a la novia en el patio y le pusieron una pila de amonestaciones por algo que era un acto de amor, aunque no correspondía en el ámbito donde se lo dio, digamos, nos parecía realmente injusto. Y a partir de esa situación y de un conjunto de ideas que nosotros veníamos teniendo y charlando y demás, comenzamos a decir, bueno, armemos un centro de estudiantes porque si no nos van a echar a todos, porque si por darle un beso le pusieron 20, 25 era el límite en aquel momento, le pusieron 20 amonestaciones, tiene tanta falta, en cualquier momento nos quedamos sin Pablito y el que sigue vaya a saber quién es, ¿no es cierto? Entonces digo, esa excusa nos sirvió para sentarnos un día a la tarde en la casa de Cano, de Fernando, un amigo, para decir, bueno, además de esto, de cubrirnos la espalda, digamos, por cuestiones que no son tan graves, por lo menos nuestro entender no lo eran, ¿qué otras cosas podemos llevar adelante? Y se nos ocurrieron algunas cosas que tenían que ver con reivindicaciones. Nosotros creíamos que eran reivindicaciones nuestras.
Una era que el del kiosquito nos estafaba, por ejemplo. Nos estafaba, te cobraba un sándwich de mortadela con una sola feta de mortadela, no sé, como si fuera 5 pesos, una locura, digamos, que te cobraba por un pedazo de pan y una feta de mortadela. Entonces dije, bueno, evidentemente tiene que haber alguna alternativa para que la escuela nos cobre un poco menos para comer un sándwich de mortadela en el recreo, ¿cierto? Esa es una primera motivación, digamos, el tema del buffet de allí de la escuela. La otra era también los jabones, el papel higiénico en realidad, no los jabones. No, los jabones en el papel higiénico. Esta era una escuela pública, recién había pasado a manos de la UTN, con lo cual dependía de una universidad nacional. En aquel momento, imagínense, década del 90, menemismo, universidades nacionales totalmente desfinanciadas, un desastre, las querían privatizar a todas. Bueno, con lo cual imagínense que nuestro colegio secundario ya antes era malo, digamos, porque dependía del nivel nacional, al pasar a depender de una universidad pública, presupuestariamente estaba totalmente destruido. O sea, teníamos la chapa de pertenecer a una universidad, la importancia de ser un colegio de la universidad, pero la desgracia de pertenecer en términos presupuestarios y financieros. Entonces no había nada, prácticamente. Se nos ocurrió también, la mayoría de nosotros incursionábamos en el terreno de la música, escuchábamos mucha música y algunos queríamos tocar y ser rockstar en algún momento, cosa que no pasó en ningún caso. Se nos ocurrió también que tenía que haber un auditorio para hacer festivales de rock, ¿cierto? Se nos ocurrió también el tema deportivo, de que nosotros íbamos a gimnasia o a educación física a las 8 de la mañana totalmente dormidos, una cosa terrible, y nunca teníamos una actividad colectiva con el resto de los compañeros de quinto o cuarto año en aquel momento, de cuarto año. Y se nos ocurrió también, digo, esto en términos reivindicativos, y se nos ocurrió también sistematizar una tarea que nosotros, de motu propio, por nuestra voluntad, y algunos nomás, hacíamos, que era una tarea de voluntariado. Digo, sencillamente laburábamos en el hogar de ancianos, que era público, que estaba más distribuido que la escuela, y laburábamos en el hogar del niño, 2 hogares, ¿no? El hogar del niño, la mayoría eran chicos huérfanos o con padres con conflicto con la ley o cosas por el estilo. Entonces dijimos, bueno, este es el programa. Nos pusimos a pensar cuál era el programa para la fundación del centro de estudiantes. Y pusimos las actividades solidarias o voluntarias, pusimos el conjunto de reivindicaciones que teníamos y pusimos además, digo, como parte de ese mismo programa, la idea de que trascienda el centro de estudiantes, porque como nosotros ya nos íbamos, nosotros estábamos finalizando cuarto año, nos quedaba un añito nomás. Perdón, y otro tema que era importantísimo era el tema del uniforme. Nosotros íbamos a una universidad pública, con una diversidad importante en términos de, digo, de a qué clase social o de alguna manera a qué sectores sociales pertenecíamos los que íbamos a la escuela. O sea, teníamos gente de un poder adquisitivo muy alto y gente de un poder adquisitivo realmente muy bajo. Y se nos había ocurrido, no era una idea nuestra, no fue la idea genial que tuvimos, la había planteado Sarmiento hace mucho tiempo atrás, que, digamos, que tuviéramos un uniforme nos igualaba en términos de la presencia en la facultad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno iba con una camisa Lacoste y el otro iba con una camisa toda rota, con pilcha, digamos, que no estuvieran, digamos, en igualdad, eso de por sí generaba una desigualdad, pensábamos nosotros. Y así fue que planteamos también la utilización de un uniforme para que todos estemos en condiciones de igualdad y no haya una discriminación de hecho y de arranque, digamos, en la escuela. Esos eran los puntos, digamos, que habíamos planteado. Entonces digo esto del programa, ¿no? La idea de, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuáles son el conjunto de cosas que queremos para comentarle al resto? Porque no éramos 100. Era una escuela muy grande, realmente muy grande, y teníamos que comunicar todo esto, ¿cierto? Y naturalmente la forma que teníamos de hacerlo, más allá de las asambleas, era la forma representativa que habíamos encontrado, que naturalmente tiene que ver con los delegados por curso, por comisión, pero sí planteamos una elección directa, ¿cierto? Una elección directa. O sea que cada uno de los estudiantes vote a la lista completa, que no vote delegado para que el delegado vote a la comisión directiva del centro de estudiantes, ¿cierto? Sino que todos los estudiantes tenían derecho a votar directamente, digamos, a la comisión directiva que se presentara. Bueno, no había mucho para elegir, había una sola, en la primera instancia, digamos, absolutamente de un consenso muy chico, que eran los que habíamos iniciado. Ya después en una segunda instancia, cuando nosotros nos fuimos, pero ya digamos, ya sí hubo 2 listas. En la primera de cambio no hubo 2 listas, era una escuela plural. Y el otro tema que teníamos, que no me quería olvidar de plantearlo, era que esto de participar en el centro de estudiantes
no tiene que ver únicamente con las reivindicaciones, no tiene que ver únicamente con los derechos que uno encuentra que están de alguna manera pisoteados, de alguna manera, o esos derechos que faltan, sino de los deberes y de la responsabilidad. Porque uno es ciudadano en tanto tiene deberes, en tanto tiene derechos, y por supuesto en tanto tiene deberes, ¿cierto? Y obligaciones, ¿verdad? Entonces, esto de ser parte del centro de estudiantes no es únicamente la posibilidad de poder ser rebelde de manera organizada, ¿cierto? Sino que tiene que ver fundamentalmente con asumir una responsabilidad, con asumir un compromiso ciudadano. Nosotros en la universidad decimos que somos la comunidad universitaria, el demos universitario, ¿no es cierto? En la escuela seguramente se debe plantear como la comunidad educativa. En esa comunidad educativa hay cuerpos. Está el cuerpo de docentes, está el cuerpo estudiantil y está el cuerpo seguramente de no docentes, ¿no es cierto? La sumatoria de esos cuerpos, digamos, hacen a la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Y cada uno de esos cuerpos tiene deberes, tiene derechos, seguro que tiene derechos. Y está gremiado, como es el caso de los docentes que tienen su gremio. ¿SADOP? Sí, depende. ¿SADOP? Bueno, usualmente están agremiados. Los no docentes también deben tener su gremio, no sé si conozco cuál es el de acá. Y los estudiantes tienen su gremio, que es el centro de estudiantes. Y eso es lo que falta, digamos, en este caso. Y los conceptos me parece más fuertes son el de la solidaridad. El concepto de la participación y de la solidaridad. Y el de la solidaridad me parece que tiene que ver con algo que es muy dicho pero poco practicado. Muy dicho, o sea, todos somos solidarios muy probablemente en el discurso. Pero la solidaridad sin duda alguna tiene que ver con el respeto, con poder escucharse, con poder mirarse a los ojos y saber que cuando uno acuerda algo lo puede cumplir, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la solidaridad de grupo, entre ustedes, entre cada uno de nosotros, digo, los que participamos en algún espacio, y de la solidaridad también con el resto, ¿cierto? También hay que ser solidario con los docentes, también hay que ser solidario con las causas de los no docentes, en el caso de que se tienen en la facultad. Entonces digo, el planteo de la solidaridad excede incluso a la comunidad educativa. Es un planteo de solidaridad también con aquellos que no conocemos. La solidaridad es con los que no conocemos también, con los que nunca leímos la cara, ¿no es cierto? Con los que nunca mantuvimos un diálogo. Con ellos también es la solidaridad. Y la participación, esto que hablaba antes y viene a colación, me dio un pie muy bueno recién él porque planteaba lo de esto que decía Feynman, que también tenía que ver con algo que decía José Ingenieros. Nosotros tenemos una juventud, decía Ingenieros, que no embiste, que no tiene la fuerza de embestir, es una juventud que no existe, es una juventud que no tiene, es un peso muerto para la patria, decía Ingenieros. Tenía un fundamentalista, un positivista al principio del siglo, pero en algunas cosas evidentemente ha dejado una huella interesante. De hecho, fue uno de los principales motores de la reforma universitaria que transformó radicalmente la universidad pública argentina y la latinoamericana. Y que fue de alguna manera, fíjense la trascendencia, de alguna manera fue el impulso para que en el 68, o sea 50 años después, en Francia, sea una de las banderas más fuertes de lo que ustedes seguramente conocen, y si no lo conocerán en breve, se llamó el Mayo francés. Fíjense la trascendencia de estos pensadores, de estos jóvenes militantes, y con el orgullo y la dignidad de poder decirlo, que marcaron una pauta en toda Latinoamérica, y fue la primera vez que se exportó desde Argentina un pensamiento local, un pensamiento autóctono, un pensamiento que tenía que ver con un hecho trascendente en la historia latinoamericana y que después, miren, 50 años después, en el lugar donde siempre nacieron las ideas, tuvo un rebrote en la Francia del 68 de una manera importantísima que marcó también un nuevo cambio en Europa y particularmente en Francia. Bueno, lo último que quería decir es algo que por lo menos, esto sí tiene que ver con la experiencia mía. Yo creo que estas cosas se hacen por placer. Me parece que divertirse y sentir placer en lo que uno hace es el motor fundamental. Este trabajador
que me hace acordar a Homero de la canción del Piti. Sí. ¿O no? Bueno, Homero, el de la canción del Piti, o el Homero Simpson, digamos, que conocemos también, que el placer está, digamos, en aquello que come o que toma. Ese trabajador no siente placer. Ese trabajador seguramente no conoce, o por lo menos no tiene presente lo que son sus derechos, y sus obligaciones le pesan. Para que las obligaciones y los deberes no pesen, seguramente hay que reivindicar los derechos. Y eso en todos los órdenes. Vengo de participar ayer, en el Consejo Municipal en una jornada de discusión muy interesante acerca del programa de separación de residuos. ¿Vieron los containers naranjas que andan por ahí dando vueltas? ¿Lo vieron? Sí. Una experiencia realmente gratísima. Los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, digo, en esto de la solidaridad con el resto, de pensar la solidaridad más allá de nuestro grupo, era impresionante ver las distintas experiencias que se daban con el programa de separación de residuos. Algo que parece tan lejano en el tiempo, digamos, como es el desastre del medio ambiente, porque nosotros objetivamente, más allá de alguna cosita eventual que podemos ver, no estamos sufriendo aún las consecuencias finales de lo que es el desastre medioambiental, ¿no es cierto? Y no es una cosa nuestra, de nuestra escuela, de nuestro centro de estudiantes. Es una cosa de la solidaridad con todos los que no conocimos. Y ahí pude escuchar, les decía, la solidaridad de mucha gente, de distintos espacios y sectores sociales y sectores geográficos de la ciudad, que están trabajando de una manera muy organizada, muy seria, separando el residuo, haciendo una cosa tan niña, tan pequeña, como poner el papel y el cartón en un lugar, el plástico en otro y el resto de los desechos en otro. Algo tan sencillo de hacer, en principio, pero que necesita tanta organización, ¿no es cierto? Y hablaba un centro de estudiantes que se había organizado a partir de eso, por ejemplo. A partir de eso, de la separación de residuos, se organizó el centro de estudiantes. Entonces digo, las excusas son múltiples, pero siempre es bueno que la primera excusa, o que la excusa trascendente, la excusa fundamental para organizar un centro de estudiantes, tenga que ver con la solidaridad, no solamente del grupo, sino con la solidaridad de aquellos que obviamente no conocemos. Así que bueno, eso digamos, después estamos abiertos a las preguntas. Gracias. El centro de estudiantes dicta sus propios estatutos. Yo me comprometí con la profe, con la señora directora, a traer unos estatutos, digamos, allá por donde hemos pasado, de la selección universitaria, de los centros de estudiantes y demás, como modelo para que ustedes vean y seguramente hay un para poder revisar. Me estoy mudando, así que tengo un desastre en mi casa, con lo cual no puedo encontrar. La verdad, pero me comprometo a traerlo o a enviárselo con Juan en algún momento. Pero lo cierto es que todos pueden participar, todos tienen el derecho a participar y la obligación moral y política de participar, ¿no es cierto? Ahora, bien puede pasar que el mismo centro de estudiantes, que los mismos estudiantes que dictan ese estatuto, pongan algunos límites. Por ejemplo, vamos al extremo. Un estudiante, digamos, que tiene que está amonestado porque, por ejemplo, qué sé yo, o vino con, no sé, que vino, que pasa en algún lugar, que vino con un arma en el bolsillo. Digo, vamos al ejemplo extremo, y tiene amonestaciones por eso. El centro de estudiantes, los estudiantes que organizan el centro de estudiantes, bien pueden prever ese tipo de situaciones. Bueno, la idea es que quien represente pueda ser ejemplar, ¿no es cierto? Uno puede poner un tipo que está generando un delito al frente. Como no pasa en la legislatura, bueno, a veces pasa, pero eso porque la justicia es lenta. Pero digo, si fuera por el estatuto, si fuera por la Constitución Nacional, si fuera por la letra, digamos, un delincuente no podría ser diputado nacional. Pasa, justicia es lenta. ¿No es cierto? Entonces digo, esos son los límites para no participar. A la vez, participar no es lo mismo que representar.
Participan todos somos miembros del centro de estudiantes. O sea, todos participamos. Ahora, no todos podemos ser representantes en la medida en que le ponemos algún tipo de límite. Por ejemplo, para este ejemplo extremo que traje yo, si un tipo viene y está molestado con 20 amonestaciones porque trajo un churro en el bolsillo, me parece que no da para que sea presidente del centro, si no estamos con un problema de rumbo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, tampoco es la verdad. Sí, es importante la pregunta porque estábamos comentando antes con Valentina esto de que a lo mejor alguien es un poco revoltoso y tiene algunas amonestaciones por mala conducta y digamos, y el centro de estudiantes o la representación del centro de estudiantes pierde a alguien que más allá de todo eso es muy lúcido en aportar ideas y generar actividades. Como decía Roberto, participar no es lo mismo que representar. Participan todos, digamos. Cualquiera puede venir a plantear una actividad, una inquietud, un problema, una solución a algo. Y después la representación quedará para el que realmente le interese llevar a cabo esas propuestas, poder concretarlas, digamos. Pero de nuevo, digamos, la participación está abierta a todo. Una cosa que se repite mucho y la repite también es que el centro de estudiantes es de todos los estudiantes. Ya por ser estudiantes sos parte del centro de estudiantes. Después está la representación, después está la gente que se reúne, que decide cómo hacer las cosas, pero uno de alguna manera también tiene que participar. Y obviamente uno lo que pretende es que todos participen, que todos aporten ideas, porque si la idea viene de 5 que de alguna manera creen que son iluminados, estamos en un problema. Ahora, si la idea viene de los 100 que conforman el colegio, ya es una idea mucho más pesada, digamos. También puede pasar que en un colegio haya 1, 2, 10, 20 personas que tengan problemas de conducta y el centro de estudiantes también puede servir para eso. Un nuevo compromiso de esas personas que tuvieron una mala conducta en su momento, en una situación, puede llegar a pasar que se comprometan con el centro de estudiantes, se comprometan a realizar actividades y no por tener una amonestación uno no va a poder ayudar a una persona, no uno por tener una amonestación no va a poder participar. Lo que pasa es que a veces, como dijeron ellos, hay valores, hay algunas cosas principales que entre comillas molestan para ser integrante del consejo directivo del centro de estudiantes. Pero no por tener una amonestación, por tener una sanción, tendrías que no ser perteneciente al centro de estudiantes. Supongamos, los presos también siguen votando y no por ser presos dejan de votar. Pero no pueden representar. Eso es un punto que ahí para mí punto de vista, es muy inflexible, es rígido. No podés tener muy mala conducta y representar. Pero sí podés participar, porque muchas veces hay una persona que viene acá al colegio a las 8 de la mañana para ayudar y no por tener una sanción, y no, disculpame, vos no vengás porque tenés una sanción. Perdón. Por ejemplo, Pablito, nuestro amigo el besador, claro, fue secretario de deporte del centro de estudiantes. No fue con una pistola a la escuela, había besado a la novia, era la novia. Dale. Es decir, ¿y cómo se hace? Porque cuando uno dice centro de estudiantes, lo que muchos piensan es hacer la revolución contra los directivos, contra la representante legal que aumenta la cuota, etc. Y en realidad lo que yo le comentaba a los chicos que es trabajar a la par de ellos, o sea, en conjunto. Desde ellos como parte del representante legal y nosotros como parte del alumnado. ¿Sí? ¿Cómo haces para, digamos, erradicar eso que se cree? Claro, ustedes tienen que pensar, y yo lo decía antes cuando hablé, y medio que todos lo dijimos, de que uno no solo está en un centro de estudiantes para reclamar por lo que cree que es injusto dentro del colegio, sino que es una cuestión de saber organizarse para llevar adelante un colegio. En esto de llevar adelante el colegio está reclamar por lo que uno cree que falta, por lo que uno cree que es injusto dentro del colegio, pero también trabajar en las cosas que están bien y profundizar esos cambios. Yo, cuando tuve la primera entrevista con la directora, mencionábamos de que ustedes puedan tener un centro de estudiantes, implicaban también responsabilidades nuevas para las autoridades, porque se tienen que manejar de otra manera,
hay un centro de estudiantes que representa a todos los alumnos. Entonces, no es una cuestión de hacer la revolución para hacer un gran cambio. A lo mejor lo necesitan hacer, porque a lo mejor el colegio tiene un rumbo que no es el que uno cree que tiene que ser, que está muy mal, que el sándwich cuesta muchísimo, que las fotocopias salen muy cara, que ese tipo de cosas. Digamos, si uno necesita hacerla, se harán. Pero por otro lado también está la responsabilidad de que si yo hago esas cosas, también tengo que ver las consecuencias. O sea, voy a perder muchos días de clases, digamos, no voy a terminar aprendiendo. Y la formación académica que ustedes tienen, con la que van a salir de acá, también es importante y es bueno que ustedes se interioricen en esas cosas, que sepan, digamos, las cosas que dejan de aprender, las cosas que aprenden. Yo entiendo que es muy difícil para un alumno secundario, pero ya empezar a hacer esas preguntas, aunque no encuentren solución, aunque sea simplemente una pregunta que surja a las autoridades, ya es importantísimo, porque ya el día de mañana la pregunta se la van a poder responder ustedes mismos con un poco más de formación, con un poco más de lectura, etcétera, etcétera. Pero ya les digo, tiene más que ver con esto de participar del bienestar del colegio. No tanto de solamente reclamar por lo que uno cree que está mal, sino de participar. Por eso era súper importante lo que les decía acerca de la solidaridad que uno tiene. Esto de ayudar al otro, porque uno del centro estudiante lo que está haciendo es eso, es ayudar al otro. Ayudar al que a lo mejor tiene miedo de presentar algo porque lo va a presentar solo. Entonces va a recurrir al centro estudiante y dice, sí, mira, vamos a resolver tu problema, o a lo mejor vamos a estudiar tu problema para ver qué podemos hacer, para ver si es viable o no, etcétera, etcétera, pero me parece que se trata de eso, ¿no es cierto? De ser solidarios con el resto, no tanto de reclamar y hacer piquetes porque, no sé, hay un alumno que le pusieron demasiadas amonestaciones, cortar la calle. A lo mejor es necesario esa manera, en algunos casos, pero tengan en cuenta que no es lo único, no es la única manera de conseguir las cosas. Las cosas se consiguen dialogando, ¿no es cierto? No a lo mejor haciendo piquetes o cortando una calle. Pero ¿y ustedes qué piensan? Los medios de comunicación transmitieron en colegios de Buenos Aires que se pusieron en contra de las autoridades y tomaron el colegio. O sea, ¿qué piensan de todo esto lo que se está...? Hay un tema. Yo no sé si por o contra. Que a veces por y con y a veces contra. Digamos, no hay que ser tan taxativo. Después un párrafo sobre eso que plantea de Buenos Aires. Pero antes de eso, lo importante de lo que supera cualquier situación en este caso es el ejercicio de la democracia. El ejercicio de la democracia. Y lo primero que hay que tratar de llevar adelante es eso, ejercitar y ejercitarse en la democracia. Y la democracia, como planteábamos antes, tiene varias cuestiones, algunas que son representativas, que no son las únicas. Un centro de estudiantes, ¿por qué no puede participar, por ejemplo, en el presupuesto participativo de la ciudad? Esta es una de las pocas ciudades en el país, por ejemplo, en la cual se definen parte del presupuesto municipal. Digo, son todos del barrio seguramente, ¿no? Todos más o menos andan por acá. De acá en alguna escuela, capaz que en esta, funciona el presupuesto participativo. Organizadamente vos podés plantear algunas reivindicaciones para el barrio o para el colegio del barrio en el presupuesto participativo. Ejercer la democracia tiene que ver también con hacer plenos los derechos que ya nos asisten. Tenemos algunos derechos que ya tenemos y que no usamos, ¿no es cierto? Algunos nos están vedados y contra esos, o mejor dicho, contra los que nos vedan los derechos, estamos y estaremos, ¿no es cierto? Y ese es un punto importante, digamos, cómo administramos también las estrategias. ¿Cómo administramos las estrategias? Como decía él, no se puede agarrar y tomar el colegio por nada, porque cuando pasó el tomo el colegio, como pasa en diversos lugares, ¿no es cierto? Son maniobras extremas, digamos, que además hacen perder la efectividad de la medida. Hacen perder. Nosotros tomamos la universidad cuando va a ir recortado el 20% del presupuesto. O sea, no había margen, si no la tomaba, pasaba por arriba. O sea, tomamos las facultades cuando teníamos examen de ingreso en medicina. A mí me tocó ese quilombo, en ese momento era presidente de la federación. Un mes y medio tomada. Todos los días, comer, dormir ahí, una cosa impresionante. Entonces digo, pero son situaciones muy difíciles, circunstanciales, digamos, y las medidas hay que ser racional, pasional en lo que se pide, pero racional en la administración de las medidas. ¿Cierto? En el caso de Buenos Aires, a todas luces,
hay dos problemas. Uno que, a mi juicio, desde mi mirada, desde mi óptica, digamos, es un problema de gestión pública, de gestión de política pública hacia la educación. Digamos, evidentemente, la educación ha sido desjerarquizada durante mucho tiempo y despresupuestada durante mucho tiempo, y particular y especialmente en el último tiempo, en colegios tradicionales, grandes, abarrotados de estudiantes, públicos, sin presupuesto, destruidos y con docentes mal pagos. Y en algunos casos no pagos. Los suplentes, por ejemplo, hace 6 meses que no cobran, en el caso de Buenos Aires. Por eso hay paro hoy y mañana. Y los estudiantes, evidentemente, están cansados de la falta de esa estructura necesaria para poder simplemente cursar, ¿no es cierto? Y por otro lado hay una movida política también de organizaciones políticas. Por eso yo les planteo lo programático. Digo, yo no les voy a ocultar mi identidad. Digo, he sido siempre militante de la Juventud Socialista. Lo digo con absoluto orgullo, ¿cierto? Tengo absoluto orgullo en decir en cada lugar. Ahora, cuando yo participo de un ámbito participativo y democrático, usualmente me someto a un programa. Y el programa no es el programa de mi organización política. Y ustedes tienen la oportunidad histórica. En la universidad es mucho más difícil hacer lo que estoy diciendo que debemos hacer. Pero en la secundaria es el mejor momento para poder llevarlo adelante. Programático, independientemente de qué filiación o qué definición política partidaria tenga ideológica. Algunos de ustedes, si ya la tienen, tomar. A lo mejor no. ¿No es cierto? El programa es lo que unifica. El programa es lo que lleva adelante la política real. Es lo que lleva adelante una política que beneficia. En el caso de Buenos Aires hay una mezcla, ¿no es cierto? Hay, evidentemente, una agudización de las contradicciones, para decirlo de alguna manera, no da para más la situación de muchas de las escuelas de Buenos Aires, y por otro lado hay organizaciones que están deliberadamente en contra de Macri. Yo también estoy deliberadamente en contra de Macri, no sé si participaría, digamos, en esas acciones. Creo que hay otras formas de llevar adelante reivindicaciones políticas. Pero eso con respecto de la de Buenos Aires. Lo fundamental es el ejercicio de la democracia, la tolerancia y la escucha. Sí, respecto a eso mismo, me parece que uno tiene que saber hacer lecturas de lo que uno ve por tele, y no es lo mismo, muchos lo sabrán, ver TN, por ejemplo, que Canal 7, que Crónica. Entonces, de alguna manera, cuando uno escucha a los estudiantes reclamando porque el edificio se está cayendo a pedazos, realmente uno dice, escucha, es importante por lo que están reclamando. Pero por otro lado también se pregunta esto de que realmente es la medida que uno debería tomar, la toma de colegio, la movilización constante, y a lo mejor sí. Pero por otro lado se encuentra de que el gobierno nacional dice, sí, la toma de los colegios está bárbaro porque el gobierno de la ciudad de Macri está desfinanciando totalmente la educación, y hay que reivindicar la lucha estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, todo este reclamo, que es muy válido, muy necesario, se empieza a empañar por cuestiones políticas ajenas y esto de querer sacar partido de situaciones complicadas que se van generando. Y uno en ese sentido tiene que empezar a saber ver lo que está viendo. No es una cuestión de mirar, sino de observar, de entender lo que uno está mirando. Entonces, cuando uno a lo mejor ve Canal 7 y le dan tanta manija que los chicos toman el colegio y que está bárbaro la reivindicación, tiene que mirarlo con un ojo crítico, porque sabe que Canal 7 es un canal oficialista que miraba a favor del gobierno de la presidenta. Entonces uno tiene que tener esa mirada. No digo de dejar de mirarlo. Por ejemplo, el programa lo deben conocer, 678. Un programa, a mí por ejemplo, me encanta verlo, pero porque entiendo lo que estoy viendo. Cuando la gente habla y a veces está en verborrasca y Cristina es la mejor del mundo, y te lo dicen ellos, pero yo no lo tomo como verdad. A lo mejor cuando uno mira TN, que también a lo mejor hay algunos programas que me interesan por la gente que invitan, por lo que dicen, también lo veo con una mirada adiestrada, digamos. Sé lo que estoy mirando. Y eso también me parece que tiene que ver con tratar de entender la realidad, digamos. No hay un filósofo, Foucault, que habla de que la verdad
es simplemente una construcción de poder, ¿no? Va a ser verdad en tanto la puedan repetir más veces. Por eso es que muchas veces hablan de todo lo que pasa con Clarín, que tiene muchos diarios, muchos canales. Lo que hace es una construcción de verdad. Si vos escuchás lo mismo 25 veces al día y te lo terminás creyendo. Entonces, eso es importante también. Que la verdad no sea la verdad que a ustedes les importe, sino que sea la verdad que ustedes solo puedan concluir viendo una cosa, viendo la otra, sacando una conclusión y que eso les quede como una interpretación a ustedes, lo que ustedes creen que son las cosas. Obviamente, mientras más vean, mientras más informen, van a tener una opinión más acabada, van a tener muchos argumentos para discutir su posición, pero si no, va a ser la verdad que le imponga a alguien y eso no está bueno. Y una cosa más, para sumar eso, la contextualización histórica. Si yo digo, Macri no invierte en las escuelas, ¿es cierto? Sí, es cierto. Es una definición política no invertir lo que invertiría otro gobierno que tenga otra mirada acerca de la educación. Ahora, hay un punto anterior. El Estado Nacional no invierte lo que debiera invertir en la educación media. Ese es el primer punto. El otro punto es que se desentendió de las obligaciones del Estado Nacional respecto a la educación media, o sea, pasó la responsabilidad de la administración, control y gestión de la educación a las provincias, ¿cierto? Si uno no comprende, digamos, cómo se construyó el Estado en la década del 90 y qué pasó con la educación en la década del 90, otra parte, si uno no conoce lo que es la ley, lo que fue la Ley Federal de Educación, si uno no conoce lo que fue el intento de la Ley de Educación Superior, el intento y ejecución, digamos, en algunos lugares de la letra, ¿cierto? Digo, no puede comprender qué sucede hoy. Y si uno no agarra y lee, por ejemplo, los diarios de aquella época, del 90, ¿quiénes eran los diputados que votaron a favor de la Ley de Educación Superior? ¿Quiénes eran los diputados que votaron a favor de que se recorte y que se pase a las provincias la Ley Federal de Educación? Que son los mismos que son, digo, primera, segunda y tercera línea, y muchos son diputados hoy, de los que hoy critican, ¿no es cierto?, que los gobiernos provinciales, digo, absolutamente desfinanciados, digo, no aportan a la educación. Entonces digo, la verdad es la construcción que nosotros podemos hacer, pero hay cuestiones objetivas que también hay que saber leer, que tienen que ver con aquello que pasó, digamos, porque lo que pasa sin duda tiene un anclaje, y mucho más, digamos, en las construcciones políticas e históricas, en aquello que fue sucediendo, ¿no es cierto? No pasó tanto de la década del 90 a esta parte, ¿no es cierto? Estamos hablando de 95, 94, cuando se presentó, estamos en el 2010, muy poquito más, ¿no es cierto?, como para poder comprender. Pero bueno, la memoria colectiva es frágil, y contra eso también están la participación, la política y las organizaciones, fundamentalmente de los jóvenes, contra el olvido. Contra el olvido, es fundamental, ¿no es cierto? Hay que acordarse, recordar y estudiar, no solamente lo reciente, la historia reciente, porque si no, no podemos comprender qué es lo que pasa ahora, nos descontextualizamos. Insisto, Macri tiene una decisión política, pero antes pasó que el Estado Nacional se desobligó de lo que era una responsabilidad constitucional, que es el derecho a la educación de todos los argentinos de parte del Estado Nacional. Le digo a la provincia, tome muchachos, tome 50 pesos y arréglense. Arréglense en cada lugar cómo van a hacer para generar y para administrar la educación en cada provincia. Y después vemos, ¿no? Son los mismos que hoy están discutiendo a las provincias, discutiendo a los estados provinciales, los que votaron en aquel momento a favor de desobligarse la educación. Algo para agregar, lo que hablaba él sobre el primer momento era sobre la solidaridad. Si yo veo, hablando, bueno, Valentín hablaba sobre algo que es política, si yo veo que esa columna está por caer, y a mí me conviene que esa columna se caiga para después decirle a la directora, esa columna se cayó y usted no hizo nada. Si a mí me conviene que esa columna se caiga y no hago nada, bueno, la columna se va a caer. Entonces, solidariamente, si pensamos también, dejamos de lado, como pusimos al principio, es decir, dejamos de lado la individualidad de cada uno. Y vos decís, no, mire, directora, se va a caer la columna, pero yo, mi papá es albañil, la puede reparar. Esas cosas muchas veces también se basan en lo que es el centro estudiantil y no solo extendiéndose en lo que, bueno, a veces en Buenos Aires, para mí, mi punto de vista, no es el método, es decir, tomar un colegio, para mí no es un método. Supongamos, porque el sándwich está caro, no vamos a tomar el kiosco que vende sándwiches,
Entonces esas cosas también hay que tenerlas, contextualizarlas. Si el sándwich está caro, me meto porque el sándwich está caro. Si la cuota aumentó, pero ¿por qué aumentó? Hay muchas cosas, supongamos, hoy en día la mano de obra, las pinturas, un montonazo de cosas son carísimas. Entonces, si yo sé que en mi colegio falta ayudar, dar una mano para pintar una pared, no tenés que ser arquitecto para pintar una pared. Una lata de Noxon y sería pintar la pared y ya está. Entonces, esas cosas para mí son, yo lo veo así, desde mi punto de vista, y montonazo alumnos, bueno, del colegio lo vemos de ese punto de vista. Si sé sobre el tema, si puedo meterme en el tema, me meto. No espero a que se caiga y después quejarme sobre lo que se cayó. No espero a que termine de caerse, de fundirse, de romperse para después decir, pero yo te lo dije, yo sabía sobre ese tema. Para mí, bueno, ese es el punto de vista que hoy en día los estudiantes tendríamos que empezar a dejar de lado. Está bien, si yo tengo mi ideología es una, y la demás quiere otra, es bueno, la demás quiere será otra. Pero si yo veo hace 10 años que la pared está mal pintada, agarra una mano de lata y está un momento. O si ves que una pared está rajada, agarra enduido plástico y poné, decir, hay un montonazo de cosas, pero después para tomar el colegio, ahí sí tengo tiempo, es decir, 10, 20, 15, un mes de tiempo para tomar el colegio. A veces son muchas diferencias las cosas que uno debe hacer con las que quiere hacer. Muchas veces uno quiere que tomar el colegio, tomar el consejo, tomar la municipalidad, montonazo de cosas. Pero no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque hay otros medios. Bueno, y uno de los medios que hoy estamos hablando es el centro estudiante para resolver esos problemas. Para decirle, mire, discúlpeme, directora, esa columna se está cayendo. Nosotros tenemos esta posibilidad, tenemos esta manera de resolverlo. La directora de la suya, bueno, a través del diálogo, del consenso, se tomará la medida a tomar. Pero dejar un poquitito muchas veces de cada uno ser individualista, tirar muchas veces para el molino de uno, llenar el agua de uno, y bueno, y que el otro, está bien, el otro lo veo, qué sé yo, de otra manera. Pero bueno, para mí eso. Tenemos 10 minutos, quedan hasta lo que es tiempo de recreo. Me parece que hay muchas preguntas que sé que es popular, así que aprovechen el tiempo y el espacio. A mí me gustaría que aclaren un poco qué es esto, o sea, qué es militar dentro de un centro de estudiantes. ¿Qué es? Militar dentro de un centro de estudiantes. Para ¿Qué nosotros, es la militancia? es comprometerte. Para mi punto de vista, muchas veces nosotros nos ponemos a hacer un montonazo acá, hacen casi todo el modelo interno de Naciones Unidas, bueno, y algunos también fueron al modelo provincial. Muchas veces en el preámbulo, un montonazo de cosas de documentos de posición, expresamos la decisión y mucha habla y mucha charla, y siempre ponemos palabras hermosas, bonitas, espectaculares, que embellecen el lenguaje, son espectaculares, son hermosas, pero al punto del hecho de ponerse a trabajar no hay nada. Es decir, soy del centro de estudiantes, tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Tengo que responder de una manera por ser parte del centro de estudiantes. El centro de estudiantes son todos los alumnos tendríamos que comprometer. Yo no quiero que nadie tenga así en el día, de lunes a viernes, 1 o 2 horas para venir a ayudar, dar una mano, o a agruparse para ir a un lugar donde necesiten la ayuda, a un centro maternal, a un orfanato, a un asilo de ancianos, diferentes maneras. Entonces se tendría que ver un montón de cosas. Y también es esencial a lo que yo veo, que muchas veces las cosas que nosotros los alumnos creemos que son importantes, para los más grandes dicen, pero esto, y bueno, sí, esto, muchas veces nos queremos juntar, ustedes son 100, 120, no sé más o menos el número, 100, tienen ganas de juntarse a jugar al fútbol. Y es una decisión de ustedes, tener ganas de juntarse al fútbol, comprometerse, responsabilizarse. Y en ese momento, quién sabe si para jugar al fútbol, torneo de fútbol, o de vóley, o de handball, valga 1 peso o 2 pesos a la entrada, y ese 1 o 2 pesos ayude para comprar otra cosa, o ayudar a otra persona. Y eso realmente, bueno, es lo que vamos sobre la solidaridad. La solidaridad es una palabra hermosa, todos lo usamos, todos la escribimos en las pruebas, en lo que sea, para llenar o para, poner un poco también de enduido, pero tendríamos que ponerlo, en efecto esa palabra. Así que para mí,
militar, estar comprometido con la causa. Y la causa para mí del centro de estudiantes es responsabilizarse sobre tomas de decisiones del colegio y también de responsabilizarse sobre el colegio. El colegio no es solo entrar a hablar de las clases, sino muchas veces son los bancos, los patios, los pasillos y un montonazo de cosas. Abarca mucho más un colegio. Para mí, mi punto, que yo tomo mi colegio para mí como mi segundo hogar. A mí me encanta ir a mi colegio. Y un montonazo también de chicos de mi colegio le encanta ir al colegio. Pero no solo porque, me encanta estudiar. No, a mí no me gusta estudiar. Sí, yo no creo que a muchas personas le encante o les fascine agarrar libros y estudiar y estudiar. Pero sí lo que me gusta es comprometerme. Si yo estoy en un lugar donde es lindo estar, y voy a volver a estar en ese lugar. Así que para mí es así. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Cristian, esto de encontrar una motivación para hacer algo. Y en este caso, por lo menos en mi caso, el motivo fue la educación. Tratar de mejorar el nivel académico de donde uno está, el nivel institucional de donde uno está. Y en ese sentido, empezar a generar propuestas y sentirse contento con lo que uno hace, algo que decía antes él, de estar alegre, de hacerlo con alegría lo que uno hace. Muchas veces uno tiene que llegar a extremos en donde no quiere llegar porque algunas cosas no se dan, pero todo tiene que surgir por una motivación inicial, digamos. Hay una frase también que menciona una verdad que lo trasciende, digamos, una verdad que es reveladora, que uno dice, esto es lo que yo quiero hacer y por esto voy a empezar a hacer cosas. Militar es eso, hacer cosas en pos de lograr algo. Pueden ser actividades que tengan que ver, ya les digo, con la mejora del colegio, con reivindicaciones de derechos que a lo mejor no tienen, pero por sobre todo esto de encontrar algo que los motive a avanzar, a organizarse, a plantearse dudas. Me parece que pasa por ahí esto. Por eso es que digo, mientras más gente sea la que participe, más amplia, más rica va a ser la discusión. Porque si no, van a ser 5, van a ser siempre los 5 temas que van a estar dando vueltas. En cambio, si son 100 los que vienen y traen propuestas todo el tiempo, los que a lo mejor dan una mano, como decía él, 1 o 2 horas, yo les digo, no tienen por qué estar todo el tiempo abocados a esto, sino con el tiempo. O sea, nadie les pide que estén 5 horas al día haciendo algo por el colegio. No, tiene que ser una motivación propia la que movilice. Y en ese sentido, digamos, si es 1 hora, será 1 hora, si son 10 horas, serán 10 horas, y si son todo el día, será todo el día, más allá de que no esté bien. Pero, digamos, tiene que surgir de uno mismo el compromiso que uno le pone a militar por el centro estudiante. Ya sea desde la presidencia del centro estudiante, como puede ser la máxima representación, como de alguien que simplemente se acerca una vez al mes a decir, che, mirá, me parece que falta esto, estaría bueno hacer esto, ¿por qué no lo hacen juntos? Parece que pasa por ahí. Para mí militar es ser joven. Es lo que se opone al desinterés. Eso, y nada más y nada menos que eso. Militar es ser joven de espíritu, absolutamente opuesto al desinterés. Y en esto coincido con ingenieros. Digamos, la juventud que no inviste es peso muerto para la patria. ¿Cierto? No hay en la historia argentina ningún caso en que el centro de jubilados de tal lugar haya generado las grandes reivindicaciones, los grandes hechos históricos del país. Revisen la historia, tómense el tiempo para ver cuántos años tenía cada uno de los que anónimamente o como embronzados, digamos, como próceres, ¿cuántos años tenían cada uno de ellos? Fíjense. No había ninguno que tenga más de 30 años. No había ninguno. Es muy raro. Es muy raro verlo. Entonces, militar es ser joven. Es lo opuesto al desinterés. Y la verdad que por lo menos a mí me ha tocado, he decidido no ser desinteresado. Y he sentido mucho placer no ser desinteresado. Me dio mucha tristeza ver a muchos compañeros y a muchas compañeras absolutamente desinteresadas.
absolutamente desinteresadas viendo, como Homero, como les pasaba por al lado la cosa sin que pudieran tener ningún tipo de injerencia en la transformación de eso. Entonces, militar es ser joven.